Cuando nos referimos que de manera sistémica es porque el conflicto armado afecta y transforma a todos aquellos componentes que hacen parte de la sociedad. Estos componentes son la economía, la cultura, sus costumbres, sus vivencias, los pensamientos, y también pues no podemos dejar de lado lo que es la educación, la cual pues ha sido tocada discriminada pues, por esta guerra, la guerra que se da más que todo en las partes rurales, afectando pues de manera directa a lo que es a la población más vulnerable. Y dejando como consecuencia pues desplazamientos, miedos, y con ello pues también afecta lo que es la deserción escolar. En esta parte de la deserción escolar, en la ruralidad, se destacan diferentes condiciones particulares de deserción, en lo que se hace necesario entender y comprender qué es lo que está pasando en la ruralidad y también qué fenómenos provocan estas condiciones educativas pues, tan desfavorables. Entre las deserciones encontramos lo que es la suspensión parcial o definitiva de actividades escolares, bien sea esta pues por parte del mismo estudiante que abandona la escuela o por políticas ajenas a lo educativo. Se encuentran también diversas causas y factores, en especial lo que es el económico, en donde muchos niños y niñas eh, tienen, tienen y pues deben trabajar pues para cumplir con algunas funciones, como la que es en este caso colaborar con el trabajo en casa, pues lo que motiva también desafortunadamente a muchos padres y niños abandonar la educación formal. Y pues así es como ellos tienden a colaborar pues monetariamente en el hogar, el cual cuenta en su momento pues como ese entorno protector inmediato. Pasa también, en tanto es así como el docente pasa a convertirse en ese agente intermediario de procesos de cambio, en donde además de su profesión y su propio quehacer dentro de la práctica pedagógica, ellos también deben aprender a sortear, a sortear esa complejidad que se da en esos contextos. Eh, esos en muchas maneras son de manera directa como de manera indirecta, y más que todo se transmite a la hora de enseñar y de socializar y de construir. Es así como el maestro prácticamente se convierte en ese actor encargado de presentar nuevas formas de educar, es el que siembra esperanza, aún en medio de tanto dolor, es ese ser que genera y brinda confianza. El maestro también es además el encargado de generar nuevas formas de educar, siendo capaz de crear y desarrollar estrategias alternas, aún en medio de todo este conflicto. En este orden de ideas, encontramos también que el rol dentro del aula es polifacético. Cuando hablamos de polifacético, pues estamos hablando que pues, dentro de muchas funciones. En este caso se habla de las aulas multigrados, en donde en un solo espacio, en un solo salón se divide en varios grupos y un solo maestro es el encargado de dictar clases a todo este grupo, y se da también que también hay siendo diferentes grupos, primero, cuarto y quinto, también pues se destacan las diferencias de edades entre los niños y niñas. En estas escuelas más que todo se da en la ruralidad con el programa de escuelas nuevas. Pues la escuela nueva prácticamente se caracteriza por ofrecer un sistema activo y flexible, y que también pues, permite de igual manera que el niño y la niña o el estudiante pueda culminar la primaria completa. En esta otra diapositiva pues tenemos la identidad del maestro rural. Pues más que mediador y acompañante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el docente también pasa a ser ese eje central,
ese eje central que prácticamente contribuye a la generación de espacios de diálogo y socialización, en donde este personaje no solamente involucra a la población estudiantil, sino que también trabaja con las familias completas, con comunidades, y permite que este grupo de personas sean partícipes de este ir y de venir educativo, construyendo lo que son actitudes y que estas pasen a ser muy comprometedoras. Tenemos también situarse en las necesidades que reclaman atención, no solamente educativo, sino muchas veces emocional y familiar. El docente no solamente es aquella persona que se encuentra capacitada para trabajar con un grupo de niños, para trabajar dentro de un aula escolar, en ese espacio educativo. El docente rural es también aquella persona que ha aprendido a moldearse y adaptarse a las circunstancias sociales, culturales y emocionales. Este docente también, a partir de su identidad individual, que es lo que lo hace ser esa persona única, esa persona en su esencia natural, también empieza a tener una relación con el individuo, con la sociedad, y hace que empiece a identificarse, pues válgase la redundancia, como una, esa identidad individual pasa a convertirse en esa identidad cultural y social, que es la que prácticamente es cuando empieza a tener una relación con el otro. Tenemos, o sea, es decir que la identidad cultural como la identidad social se construye y se transforma constantemente. El otro punto involucra su ser, su esencia y su persona. Entonces, Maribel, un momentico, les quedan 5 minutos. ya termino este último punto. Pues aquí en este punto podemos decir que el docente general, pues el docente que tiene claro su convicción de ser, de ser esa persona, y más allá de un título profesional, el docente se caracteriza por tener claro dentro de su ética y su moral, se identifica porque es consecuente y está ahí pendiente de las personas que lo rodean, brinda su tiempo, brinda confianza. Entonces, en este caso, podemos decir que el docente rural siempre está allí en todo momento y con las personas que lo requieran o no. ¿Sigues, María? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del trabajo o la práctica pedagógica, ¿sí? En el contexto rural. Entonces, el perfil del educador está orientado en su capacidad de adaptación, en la acción del emprendimiento, acompañamiento colectivo, autónomo y participativo, desde lo cual el docente entra en contacto con el medio ambiente y en aprovechamiento de los distintos recursos y planes estratégicos. Sí, entonces podemos decir que el trabajo, la práctica pedagógica que desempeña el agente educativo pretende promover en los niños y las niñas el interés por los conocimientos culturales, también asimismo el contacto con la naturaleza, y el docente se encarga de buscar esos planes estratégicos que sean de una manera dinámica y creativa, donde le llame la atención a lo que es a la población infantil, ¿sí? Entonces también podemos decir que la práctica pedagógica se encuentra vinculada a la experiencia, pues se encuentra relacionada con la formación del docente, donde de esta manera el saber del educador puede fomentar o reconocer ese contexto donde está trabajando, todo este entorno, todo este contacto con la población, y asimismo pues este rol del docente en este mismo espacio genera todo este aprendizaje, donde siempre pues es de resaltar que se debe tener en cuenta los aprendizajes significativos, donde se debe tener en cuenta todos los aspectos sociales y culturales que son propios de la ruralidad. Asimismo, se basa en una metodología, como lo mencionaba anteriormente la compañera, donde se tienen en cuenta las características particulares de la población rural.
pues sabemos que en la población rural tiene que ver mucho las distancias, donde quedan pues las escuelas, entonces hay como un poco más de complejidad en cuanto a la asistencia de los niños en las escuelas. Además también se implementa programas como Escuela Nueva, como lo mencionaba la compañera, que es un programa que se implementa en las escuelas donde se ve, digamos que baja cobertura de la población infantil. Y también se trabaja en la articulación con los multigrados, donde se trabajan pues de diferentes formas, donde en ese campo, digamos que en el aula no solamente está un solo grado, sino que intervienen varios, donde está el grado de transición, el grado de cuarto, quinto, entonces son aulas multigrado. ¿Sí? Entonces, también podemos decir que en este campo podemos nosotros como agentes educativos podemos resaltar el papel que tiene el docente en una comunidad. Puede ser una comunidad indígena, una comunidad desplazada, donde el docente debe generar esa comprensión de esos entornos educativos y de acuerdo a eso pues debe fortalecer esos procesos formativos de los niños, de los estudiantes. Además la práctica pedagógica permite conocer estos contextos, es decir, conocer la realidad del otro, de esas vivencias y todo ello. Entonces, considero también que el rol del docente no solo tiene que ver con una práctica pedagógica, sino que esto le permite tener un acercamiento a las problemáticas sociales, ¿sí? Donde podemos ver el conflicto armado, donde podemos ver la violencia, donde también se puede ver el abandono por parte del Estado en muchas instituciones y también pues, la poca atención y la inversión que hace el Estado en en esta población, ¿sí? Entonces, eh, desde mi experiencia en la ruralidad, que digamos que vivimos en estos entornos rurales, antes de la pandemia podemos decir que una institución que queda acá en mi vereda, por poco casi fue cerrada, porque digamos que los niños por la distancia, por el conflicto que se presenta día a día, había muy poca asistencia, entonces como no había mucha asistencia, pues se pretendía cerrar como la institución y pero el trabajo, pues digamos que en conjunto con la comunidad, el trabajo de los maestros, hizo como buscar otras estrategias, y podemos ver que aquí es donde el docente interviene, donde propone, y podemos ver que el trabajo del docente trasciende un poco más allá de las aulas, ¿sí? Entonces no solamente se queda como en el buscar o en su trabajo pedagógico, sino que se trata de buscar el bienestar de los estudiantes, de generar como nuevas proyecciones, de un agente transformador de todas estas situaciones, ¿sí? Porque en estas veredas o en esto es como muy común ver todas estas situaciones, pero es importante resaltar la labor y el trabajo pedagógico que se hace en estas zonas rurales. Bueno, y a manera de conclusión, pues tenemos esa mirada que hemos hecho a nivel general del maestro rural, pero también enfocada en ese compromiso profesional en virtud de la vocación la que está ejerciendo, que se convierten en dinamizadores de la comunidad a la que están asistiendo. Esta ha sido nuestra ponencia, nos hemos basado en estas referencias bibliográficas, autores que nos han apoyado para argumentar, para complementar ese trabajo que hemos realizado, dirigidas por la profe Caterine, a quien agradecemos inmensamente. Dios les pague. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, María Adriana y Maribel por la presentación, por mostrarnos, digamos, ese ejercicio del recorrido, ¿no? De cómo este maestro, en medio de un contexto como es el contexto rural, ha venido generando acciones, ha venido enfrentándose para poder orientar una nueva manera de enseñanza-aprendizaje y cómo poderse acercar a esa realidad teniendo en cuenta pues esas limitaciones, ¿no? Porque
creo que María lo decía muy claramente, y es el tema de que el campo, la zona rural, tiene otras realidades, ¿no? Empezando por las formas del vivir, ¿no? La cotidianidad en la zona rural es totalmente diferente a la cotidianidad urbana. Y eso hace que esas interacciones que uno genera en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues sean totalmente diferentes. Y que allí haya que pensarse, ¿no? Haya que revisar de qué manera nosotros tenemos que abordarlo. Cómo nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta el contexto, tenemos que tener en cuenta esas identidades, tenemos que tener en cuenta esas dinámicas que allí convergen en esos escenarios educativos, y también hay que tener en cuenta las historias, ¿no? Esas historias que los han conjugado a esas poblaciones y que inciden en cómo van a aprender, en qué es lo que va a ser significativo también aprender, porque yo creo que una de las cosas importantes del pensarse en el proceso educativo hoy en día es también qué es lo que tenemos que enseñar, ¿no? ¿Qué debemos enseñarle a ese otro? Porque qué es lo importante bajo la dinámica actual, bajo la realidad, que el otro realmente aprenda. Y cómo eso que aprende va a ser aplicado a esa realidad en la que él está desarrollándose. Entonces, les quiero agradecer a María y a María Adriana y a Maribel por este espacio, por habernos contado sobre esta nueva realidad en estos contextos urbanos, sobre cómo el maestro es un mediador, ¿no? Y cómo media en esos procesos de conflicto, ¿no? Porque una de las cosas que María Adriana, espérate un momento. Una de las cosas que tiene este proceso aquí es que me parece importante tener en cuenta es que estamos hablando de unos contextos donde el conflicto ha sido parte de la vida diaria de la gente, ¿no? Y cuando estamos hablando de este conflicto de violencia, con esa imagen, por ejemplo, que al principio mostraba Adriana, ¿no? Entonces, o sea, usted cómo media cuando usted tiene un arma, por ejemplo, y usted tiene allí, ¿qué educación le va a dar a alguien donde el arma es la que está vinculada a ese proceso educativo? Que no es fácil, que no es un ejercicio, digamos, que pueda fluir de una manera más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que estamos hablando que hay represión, estamos hablando que hay miedo, estamos hablando que en muchas ocasiones, por ejemplo, pasa que hay desplazamiento. Entonces, ¿cómo allí el maestro viene también a hacer procesos de duelo con ese tipo de situaciones que se presentan allí? Y creo que no podemos evitar que con nosotros, que vivimos en un país como Colombia, donde la violencia nos ha enmarcado durante tantos años, pues no podemos evadir esa realidad. Y al no poder evadir esa realidad, como maestros tenemos que mirar qué también vamos a aportar a la construcción de vida. Entonces quiero agradecerles por este espacio y por habernos mostrado también desde allí qué aportes podemos hacer a esa construcción, ¿no? A esa construcción de país a partir de ser maestros y a partir de lo que podemos darle a los otros en esos procesos de enseñanza-aprendizaje. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta o algún aporte al ejercicio presentado por las compañeras. Están muy silenciosos los participantes. ¿O quedó muy claro? Estuvo muy bien. Jaime, te escuchamos. No, yo escuché atentamente y creo que está claro pues como el mensaje que han tratado de presentar, entonces no tengo comentarios, muchas gracias. Vale, muchas gracias Jaime por tu comentario. No sé si alguien más tiene alguna opinión. ¿No? Bueno, niñas,
muchas gracias nuevamente por este espacio. Yo lo que de pronto sí creo yo que parte como de este ejercicio que ustedes nos presentan es que este no es un ejercicio que queda aquí, es un ejercicio que hay que seguirlo trabajando. Esto se va reconstruyendo y se va resignificando a medida que estamos desarrollando nuestro quehacer. Entonces, la invitación es más bien a que este ejercicio no se quede allí, ¿sí? Sino que lo sigamos agenciando, lo sigamos alimentando, ¿sí? Y que esto pueda llegar como a generar otras cosas para trabajar con otros, desde otras miradas, ¿no? Por ejemplo, yo sí también creería que hay que hacer un contraste con el tema rural y el tema urbano. ¿Para qué? Para que también esas miradas allí se encuentren y pensando en ese anverso y en ese en vez, poder mirar qué podemos tener en común y a partir de ese común poder ir construyendo otras realidades. Entonces es como una reflexión que dejo a partir del ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a usted, profe, por estar liderando este espacio que es propicio precisamente para esa reflexión, ¿no? Para que nosotros en este camino de formación podamos abarcar no solamente nuestro contexto, sino que también tengamos esa mirada amplia, esa mirada que nos permite ampliar de alguna manera esa visión a la que posiblemente nos tengamos que enfrentar de una u otra manera. De verdad, muchísimas gracias, profe. Ok, a ustedes. Bueno, entonces vamos a continuar y en esta ocasión tenemos a María Isabel Daza y Caterine Jiménez con la ponencia de ¿qué suscita la ruralidad? Mirada reflexiva en la educación en contexto rural. Entonces, miren que aquí vamos a seguir con un aspecto importante y es qué nos suscita la realidad teniendo en cuenta estos contextos rurales. Continuamos reflexionando sobre la ruralidad y María Isabel nos va a hacer la presentación. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Voy a compartirles mi pantalla. No me confirman si ya se ve. Listo, María Isabel, ya se ve. Si quieres, la puedes ampliar. Ya la amplié, no sé. ¿Ya lo logran ver Listo. o todavía no? Ya, listo, ya. ¿Listo? Ya quedó bien. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como decía la hermanita Adriana, pues qué nervios, sí, hay se da un poquito de nervios, pero bueno. Nuestra ponencia viene a raíz de un proyecto de identidades de los maestros rurales en las infancias en el programa de licenciatura en educación infantil, que es nuestro semillero de investigación, igual que la hermanita María, es identidades en los maestros rurales, en contextos en las infancias. Y nuestra ponencia ha sido pues a cargo de la licenciada, tutora y líder del semillero, la profesora Caterina Jiménez, y yo estudiante y también actualmente pues participante del semillero de investigación. Bueno, nuestra ponencia llama ¿Qué suscita la ruralidad? Una mirada reflexiva sobre la educación en contexto rural. Nace a raíz de esas representaciones más enfocada en una mirada reflexiva del contexto rural colombiano, como esas categorías, interpretaciones, imaginarios y concepciones que emergen de la comunidad rural. Muchas veces son representaciones erróneas o juzgadas que se hacen al contexto rural. Y esto es lo que usualmente configura este contexto rural y la educación. Ampliamente se ve reflejado y además que ha sido como de una u otra manera un tema que ha sido poco investigado, como se le ha dado esa poca importancia que realmente merece. Cuando hablamos de ruralidad, generalmente es un contexto que lo consideramos como opuesto a lo urbano,
Sin embargo, es este espacio que hace referencia a este paisaje natural, un sector agropecuario, un lugar de conservación, minero, que también tiene arraigado estos diferentes tipos de culturas étnicas. Sin embargo, es catalogado por las diferentes comunidades o a veces por la sociedad como un espacio de carencia, de desigualdad, falta de oportunidades, ausencia del Estado, dominio terrateniente, analfabetismo. Y la educación rural se ha categorizado como por un bajo logro académico, instalaciones con infraestructura deteriorada. Sin embargo, lo que las demás personas no conocen es que hay diferentes proyectos para estos niños. Y lo que realmente importa es que han habido diferentes cambios o últimamente ha surgido lo de la nueva ruralidad, que también se está enfocando como en esa importancia de políticas públicas que está integrando los intereses de la comunidad para que ésta como que dé a luz de lo que realmente el significado de ruralidad abarca. Entre esta tenemos en nuestro proceso de investigación encontramos diferentes tensiones entre la mirada estatal y las representaciones sociales, que las dividimos en 3 focos, que fue como lo más arraigado que encontramos de las representaciones que a veces tiene la comunidad en torno a esta ruralidad. Entre ellas encontramos pues el foco de la socioculturalidad. Entre ellas encontramos el dicho de que la población por lo regular siempre permanece en el campo, como que se escucha muchas veces que permanece en el campo, como que el campo no avanza o no da un paso más allá. Sin embargo, se desconoce como este vínculo de producción o este vínculo que tiene el campesino con su tierra, como ese vínculo de Pachamama que tienen entre ellos. Y además que su zona, su vínculo social. Por otra parte, lo mencionaban anteriormente que también que cuando se habla de ruralidad siempre se menciona como conflicto armado o siempre se asocia con el conflicto armado. Sí, es importante, se ha pasado desde hace muchos años. Hemos visto cómo se ha sufrido cantidad de deserción escolar por estos motivos, también cuántas violaciones y demás que se ha presentado. Sin embargo, podemos ver en la segunda imagen cómo esto tampoco ha sido negativo porque de una u otra manera, a raíz de estos problemas que se han venido enfrentando anteriormente, se ha realizado un fenómeno de organizaciones sociales en el cual ha surgido mucho como el poder ya del campesino, del pueblo que quiere surgir para cambiar como estas percepciones y miradas que se tienen de un conflicto armado. Por otra parte, se menciona que el campesino es carente de información y pues la verdad se mencionan muchas otras palabras muy fuertes. Sin embargo, se desconoce que el simple hecho de cultivar es un arte, es una sabiduría muy grande que tienen ellos. Entonces, no considero que por falta de oportunidades que a veces se ha realizado por parte del Estado o por el mismo conflicto armado y diferentes situaciones, se juzgue que no sabe. Además, se ha visto muchas que a veces también entre ellos mismos y por sus organizaciones que han realizado sociales, se fundamentan en talleres o también se ayuda como para su sector agropecuario para que crezca de mejor manera y demás talleres que ayudan para su evolución. Tenemos en la atención del sector educativo como el principal se menciona que la educación no es buena.
En esta hay que tener tiene diferentes ámbitos. Por una parte, en la parte del olvido del Estado, como también tenemos planes, han habido proyectos, por lo menos el proyecto del PER, del Proyecto de Educación Rural también, que abarca como la calidad y cobertura para estos proyectos. Tenemos también que sí, efectivamente, hay infraestructura de estas escuelas que están deterioradas, caídas, muchos de estos por por estar como en su escuela, lo tienen hasta en una casa que es alquilado de los mismos vecinos, o hasta los mismos vecinos hacen como una chocita para que puedan todos estar en sus clases, el desplazamiento. Muchos de estos, además la zona rural también se ve afectada por todo este proceso del conflicto armado que se ha visto anteriormente por las minas antipersonas. Los niños tienen diferentes adversidades para cuando son los cambios climáticos o el estado de las vías. Sin embargo, muchos de estos niños tienen como ese anhelo y ese sueño de salir adelante. Muchos de los docentes también se ve reflejado cómo ha sido todo ese proceso para poder llegar a las escuelas, porque viven muy lejos, muchos de ellos, y hasta en muchas de las noticias se ven documentales, cómo estos niños cuentan cuántas horas a veces de camino tienen que atravesar, pasar puentes colgantes o demás para poder llegar a estos lugares de estudio. Por una parte, pues la otra que ya la habíamos mencionado, pues el Estado pues se olvidó de la educación rural. Sí se ha visto reflejado que cuando a veces se toma el poder, muchas personas pues están como de acuerdo o se enfocan en lo realmente importante que es la educación rural. Sin embargo, aún existen proyectos como el PER, proyectos rurales, hay un proyecto que se llama Fortalecimiento de la Cobertura con Calidad para el Sector Rural, que viene desde el 2006 y es para calidad y cobertura de la educación. Y por otra parte, cuando se menciona que la zona rural es olvidada, sin embargo, como la misma organización cuando se realizan entre esta organización social, ellos mismos se encargan como de cultivar y enseñar esa cultura, esas identidades que tienen entre ellos mismos, entonces entre ellos mismos como que imparten conocimientos y que es muy, muy bonito entre ellos. Y cuando mencionábamos que la ubicación de la escuela suele ser determinante, lo que mencionábamos, las largas distancias, los cambios climáticos, muchas veces por esta misma razón se ve la deserción escolar o por otra parte cuando no hay esas oportunidades. Entonces la gran mayoría del campo ya tenemos a los abuelos, entonces no puedo mandar a mi niño a estudiar porque no tengo el dinero, no tengo los recursos o a veces sencillamente lo necesitan más en casa para que ayude a trabajar sus cultivos que vaya a estudiar. Y por último tenemos la parte económica, que siempre se asocia a la pobreza, como lo mencionábamos anteriormente. Sin embargo, se olvida o cuántas veces nosotros en el campo, los que vivimos en la ciudad, buscamos como estos lugares de la ruralidad para despejar nuestra mente y el simple hecho de pobreza, podemos ver en las imágenes que es una riqueza natural impresionante. Tenemos los mejores paisajes, estas personas cultivan sus propios alimentos, tienen un vínculo tan bonito con la naturaleza que a veces en la zona urbana pues se desconoce. ¿Cuántos de Perdón, María nuestros Isabel, que te niños? interrumpa, te quedan 4 minutos. Bueno, ¿cuántos de nuestros niños en la zona urbana eh, tú los llevas a un lugar recreativo o del campo y no conocen una gallina, no conocen cómo es su proceso de los huevitos o no saben sencillamente cómo? Entonces todas estas cuestiones de lo del campo y lo que esto emerge también es muy importante
en las escuelas rurales y en la ruralidad, que en lo urbano no es más o menos importante, pero se ha dejado por un lado. Por otra parte, se ve que no hay avance tecnológico, sin embargo, muchos de estos también, de las personas que viven en el campo, han querido salir adelante, se han inventado cantidad de maneras, paneles solares y demás, como que ayudan tanto a sus cultivos, y también de una u otra manera el Estado ha ayudado de una, poco a poco, con computadores, pues zona Wi-Fi. Sin embargo, se desconoce que a veces por las ubicaciones de la zona rural, que son demasiado montañosas y demás, es un poco complejo que llegue esta cobertura de Internet. Y algo demasiado importante que tienen es lo que mencionaba anteriormente, su cultura y su identidad. Esto ha sido pues todo. La verdad es más como una reflexión de que a veces juzgamos el campo, pero no conocemos lo realmente importante, que pues, sin esos campesinos pues no tuviéramos todo lo que a veces llega a nuestros hogares. Nada más se ve reflejado con ahora lo del paro, lo que hubo, todo esto, cuántas personas no han, la canasta familiar subió demasiado. Muchos de estos campesinos pues tenían sus cosas, sus productos, pero pues a las ciudades no llegaba. Entonces, más que juzgar a veces como una primera impresión del campo, esas representaciones que tenemos como de lo malo, ver más allá, tener es una mirada como más amplia de observar que el campo realmente es importante para nosotros, y estas personas que están allí, nuestros campesinos, nuestros niños, tienen un futuro más allá, y es demasiado importante que se reconozca como esa importancia. Por otra parte, pues acá está la bibliografía utilizada, y muchísimas gracias. Bueno, muy bien, te sobró tiempo, María Isabel, qué bien. No sé si quieras agregar algo más. Bueno, no, pues la verdad, como yo le decía a la profe Caterine, este tema del campo, pues en lo personal, ha sido un amor muy bonito, porque yo también crecí en el campo y uno vivencia muchas situaciones pues que se tienen olvidadas, y entonces ha sido muy bonito este proceso. A mí me ha encantado hacer parte del semillero, y la profe Caterina ha sido un apoyo incondicional para nosotros. Entonces, la verdad, tengo muchas palabras de agradecimiento para todos, para mis compañeros también. Y es más bien a pensarse eso, a que la ruralidad también es muy importante y tenemos un gran futuro allí con nuestros niños. Bueno, yo pues te quiero agradecer por ese recorrido que nos muestras en términos de revisar, en términos de esa con la que se suscita el ejercicio de presentación que hacen ustedes, y es qué suscita la ruralidad, ¿no? Entonces, era mirar un poco ese tema de la educación en un contexto rural. Nos muestras unas áreas en las que se debe trabajar, se debe enfocar ese ejercicio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa allí en términos de esas dimensiones? ¿Qué hay en cada una de esas dimensiones? Y cómo desde allí tendríamos que empezarnos a mirar, tendríamos que empezar a reflexionar sobre lo que es la educación a nivel rural. Está un poco muy amarrada al tema anterior que nos presentaban María Adriana, Maribel y María, con relación a, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer allí? ¿Cómo hacia dónde es que tendríamos que dirigir los procesos educativos, ¿no? Tú hablas de algo que me parecía muy importante, y es, muchas veces pasa, y más hoy en día, porque también no podemos perder de vista que tenemos un mundo distinto, ¿no? O sea, tenemos una dinámica de vida en la que la tecnología es la que ahorita manda la parada, ¿no? Entonces, eso ha hecho también que haya mucha, digamos, modificación o cambio de la gente que baje a la zona
urbana porque queremos ver lo que viven las ciudades y también el campo se ha visto como relegado, ¿no? Y eso nos lleva también a pensarnos qué va a pasar en un tiempo más allá donde ya nadie quiera cultivar, ya nadie más quiera generar procesos productivos, donde en el único lugar o contexto donde podemos tener esas posibilidades es en el campo, ¿no? Pero también nos lleva a pensarnos cómo volver un poco, y yo creo que todo este ejercicio de la pandemia, todo esto que hemos venido viviendo con el tema de las nuevas políticas públicas que nos están enmarcando, y ahí pues el tema del paro nacional, nos están llevando a pensarnos qué es lo que tenemos que empezar a rescatar, y un poco nos hace volver la mirada, nos hace ir un poco atrás y mirar un poco esa realidad de las zonas rurales. Allí, ¿qué debemos fortalecer en esos niños, en esas niñas? ¿Qué debemos fortalecer como maestros en términos de las orientaciones que tenemos que dar a esos educandos? Y también cuál es nuestra apuesta para construir país teniendo en cuenta esa realidad, ¿no? Y obviamente pues tenemos un campo que sí ha sido olvidado, ha sido golpeado, ha tenido muchas variaciones, pero también tenemos un campo rico, lleno de posibilidades, es un laboratorio, ¿no? Es como todo un laboratorio donde podríamos enseñar 1000 cosas, donde podríamos generar, y ahí vuelvo a mi percepción de los intercambios, ¿no? Al punto común entre eso urbano y eso rural. ¿Cómo podremos converger esas dos realidades que nos lleven a que, si bien son dos realidades distintas, son dos escenarios totalmente diferentes, hay un punto en el que convergen, y es que cada uno nos puede enseñar cosas que le aporten al otro, y a que esas dos realidades logren mantenerse, por así decirlo, convivir sin decir que una es más que la otra, simplemente cada una tiene unas potencialidades que nos pueden aportar a ese vivir. Y tú lo mencionabas y me parecía muy bonito cuando decías, mire, es que de dónde sale el huevo, cómo se hace, qué pasa con todo ese proceso, ¿no? Entonces el tema del huevito, la gallina, que hay que darle a la gallina para que se alimente, para que produzca el huevo, cuándo se recoge, cómo se recoge, bueno, todo ese proceso, por ejemplo, me parecería un ejercicio muy bonito que uno tendría que rescatar en términos de que hacia dónde eso nos puede llevar también a otras formas de mantener el campo, de producir, de que el campo no se vea solamente como algo que no tiene un valor suficiente, sino que tiene mucho valor porque nos aporta a esto que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, ahí como a manera de chiste en medio de todo esto con el tema del huevito, pues es también a ver todo lo que eso cuesta y vale, y el chiste pues del ministro que no sabía cuánto valía el huevito, ¿no? Entonces, eso también nos permite mirar, por ejemplo, eso, o sea, es muy particular. Si tú que vives en la zona urbana donde consumes ese producto y no sabes lo que cuesta, pero no sabes lo que cuesta y tampoco sabes cómo es el proceso para que ese producto llegue a tu casa, sería parte también de esos procesos y poder encontrar allí unas valoraciones distintas a las que hemos venido haciendo en términos de esa realidad, ¿no? Desmeritando una realidad como es el campo, con todo lo que nos produce, con todo lo que nos da, con todo lo que nos aporta. Y creo que esa es una reflexión que tenemos que seguir construyendo y tenemos que seguir generando a partir de allí. Muchas gracias, María Isabel. Le voy a dar la palabra a Jaime, que nos quiere hacer algún aporte. Sí. En una de las diapositivas decía, la educación rural no es buena. Uh-huh. Entonces, yo pensaba en la identidad profesional del maestro rural. Yo soy un psicólogo y profesor de básica primaria adscrito a la Secretaría de Educación de Palmira. Y efectivamente, ¿no? Si uno mira las estadísticas
que tiene el Ministerio de Educación en las pruebas saber, en las pruebas externas, en cualquier cosa que se les ocurra mirar estadísticas en la parte rural, pues están bien distanciadas de lo urbano y pues ni qué decir de los estándares internacionales. Y ahí un poco pensaba, a alguna de ustedes le escuché eso, ¿no? La construcción de la identidad del maestro. Sería interesante que pudieran seguir esa categoría de la identidad, ¿no? Y se podría mirar esa categoría de la identidad del maestro como desde tres esferas. Una que es desde lo político, el maestro rural trabajando en la escuela y en el colegio desde la esfera política, que no tiene que ver pues con partidos. Lo segundo sería la esfera social y la tercera sería la esfera relacional. Creo que la profe que acabo de hablar, creo que es la profe María Piedad, no sé, se refería de otra manera como a esas tres esferas. Creo que apenas hace unos 10 años la academia está poniendo sus ojos desde la investigación y desde las facultades y desde las universidades en lo rural, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un campo, un nicho de trabajo interesante para seguir rastreando y seguir pues buscando a ver qué sale, ¿no? ¿Qué hay? Muchas gracias. Gracias, Jaime, por tu aporte, y yo creo que ahí hay algo muy interesante, y es que dentro de lo que tú planteas es que también tendríamos que empezarnos a pensar. Yo creo que una de las reflexiones en términos de este ejercicio es también en pensarnos a pensar cómo estamos midiendo, ¿no? Cómo estamos midiendo este tema de los estándares de formación, ¿sí? Porque también creo que estandarizar un nivel educativo y decir alguien sabe más que el otro, pero es que el otro sabe algo distinto, lo aplica de una manera diferente, y pues medirlo bajo una estandarización es difícil, ¿no? Entonces, creo que allí ese ejercicio también nos llevaría a pensarnos sobre ese tema y sobre pensar esas mediciones que pues, normativamente se han establecido, porque es la manera que políticamente, y ahí ese componente político que tú mencionas, Jaime, me parece muy importante, porque es un tema político-económico, pues nos hace ponernos en una mirada y de que lleguen recursos y que se hagan cosas y de que nos vean pues como un poder, y eso también hace que esos niveles o que se generen esos niveles de que es que la educación rural es menor, la educación urbana sí lo es. Entonces, yo creo que también allí generar y seguir trabajando en esas reflexiones se hace importante para mirar cómo reconstruimos esos procesos que también no nos están sirviendo, porque lo que terminan es distanciándonos, ¿sí? Y no valorando esas otras formas de aprendizaje o esos otros procesos educativos que hay allí y que tienen un valor predominante más con unas realidades como las que tenemos actualmente. ¿Sí? María Isabel, ¿ibas a decir algo? No, pues totalmente de acuerdo con lo que mencionaron los dos. Y justamente es en eso, esa era la reflexión que queríamos pues dar, que miráramos más allá esas representaciones que se tienen de la ruralidad. Sin embargo, más allá de una estadística, de lo que es, de lo políticamente o lo que ya los estándares que tenemos, es esa reflexión, ese trabajo que se debe hacer en la zona rural de por qué están pasando estas situaciones, en qué debemos mejorar o cómo debemos aportar más para que esta educación que se considera mala, pero que en realidad es falta de oportunidades o carencia por muchas otras razones, necesita como atención. Entonces, eso es lo que queríamos dar, y muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias, María Isabel. Bueno, vamos a darle el paso a Alma. Alma nos acaba de comentar que tiene una situación personal y pues claro, como no cambiamos digamos que nos extendimos un poco en el horario porque comenzamos tarde, pues estamos corridos en tiempo. Entonces, Alma, te damos paso para que empieces tu ponencia y pues poder lograr
en tus tiempos de acuerdo a la situación que tienes. ¿Listo, Alma? Hola a todos y todas y todes, me encanta estar por aquí, poder compartir con ustedes esta experiencia, me encanta escuchar sus experiencias particulares. El mundo de la ruralidad para mí es esencial para poder comprendernos como en la raíz de nuestro país, así que tejer con ustedes es muy importante. Ahora entonces lo que les compartiré es fundamentalmente una experiencia que se tradujo en un lenguaje académico y que se tradujo también en una búsqueda teórica y una búsqueda metodológica. Entonces, la siguiente presentación, antes de mostrarles como el apoyo visual, les quiero compartir es el resultado de una experiencia alrededor de ser joven investigadora de MinCiencias vinculada con el CINDE. Entonces, lo que me encargué fundamentalmente en este trabajo fue sistematizar la producción académica de la línea de investigación de socialización desde el 2010 hasta el 2020, con la intención de rastrear a través de 526 tesis y de 4 macroproyectos de qué manera se había construido la categoría de socialización política para entender y de subjetividad política para entender por qué esta categoría había sido, digamos, lo crucial en la formación de esta comunidad académica y ha sido crucial también para el desarrollo en sí mismo del CINDE, ¿no? Lo que analiza esta sistematización es fundamentalmente esta relación entre la categoría teórica y la experiencia investigativa. Entonces, esas dos cosas se unen en esta sistematización. Lo que les voy a presentar es una traducción, digamos, de ese momento de investigación que tuve, atravesado por una serie de otros vínculos que tengo con la línea. Entonces, yo no solamente estoy sistematizando la línea, sino que además soy estudiante de la línea y además de eso soy monitor de la línea. Entonces he estado como en diferentes momentos, tanto desde lo administrativo como siendo estudiante, como encargándome de la sistematización, pues, y eso me ha podido permitir acercarme a la línea desde una perspectiva mucho más vivencial y empezar a entender la sistematización de experiencias, no solamente como una metalectura, sino como fundamentalmente esa experiencia en sí misma, no solamente mirarla desde afuera, sino habitarla desde adentro. Entonces, esta vuelta de tuerca que hice fue para ponerla en este contexto, porque justo cuando empecé a trabajar con el CINDE y a estudiar en la maestría, ocurre todo este tema de la pandemia y nos tuvimos que meter en la emergencia, todas. Entonces, en esa emergencia surge esta presentación porque ocurrieron una cantidad de cosas que nos permitió poder seguir y, por el contrario, encontrar en este momento, en el contexto de la pandemia, una oportunidad para crecer y para transformarnos como comunidad académica. Qué interesante, Alma. Me cuentan si la están viendo. Muchas gracias. Listo, ya está. ¿Están viendo la...? Damos un momentico, ya te confirmo. Gracias. Ya, listo, Alma, ya está presentándose. Súper, perfecto. Bueno, entonces el título es así medio pomposo porque, bueno, yo también pienso mucho en términos poéticos. Como lo decía, en términos de la experiencia, no solamente entra el lenguaje académico y la búsqueda teórica, sino que además hay toda una búsqueda estética en mis propuestas investigativas. Entonces, por eso utilizo como este tipo de lenguajes que pueden llegar a ser muy poéticos, pero que lo que tratan de dar cuenta es también de la complejidad que tienen estos temas. Entonces se llama Volver a Ser y Devenir Virtual, retos de la línea de investigación, socialización política, agenciamientos y construcción de subjetividades en contexto pandémico. Para poner como el tono, les quiero compartir un texto que ocurre después de haber hecho la sistematización, después de haber estado en unos encuentros que tenemos en la línea de investigación que se llama Celebración por la Vida. Y esto pues tendrá sentido ahorita que empecemos como a desmenuzar lo que traté de investigar. Entonces dice, hendidura y puente. La voz que llega no viene de la hora, se trata del eco, de la caverna antigua. Tiene la magnitud compacta del terror, el entonces allí de entenderse hendidura, que desembocan los huesos y los tendones que se crispan, mientras el sonido de sus voces, aullido y picor, se diluyen en nuestros oídos. Nuestra frágil belleza de mirada vieja y de reclamo posible, diluyo mis venas para que fuera y caminar sobre el asfalto, seco y brumoso,
futuridad hacia adentro que muta, en un salto, una advertencia, la sangre entre los dedos del indiferente, como ramas secas que se rompen bajo la bota del cazador. Nos oímos gritar, son gritos de raíces compuestas por furias ancestrales, desplegadas en afectos y anatomías símbolos, que reescriben los lenguajes del patriarca adentro, del colonizador adentro, de nosotros que por cimarrones refundamos nuestra utopía, una viayala de cabezas con las leguas trenzadas, con nuestros muertos. Nos decimos carne, cuerpo, colectivo, un puente sobre la hendidura. Este texto ocurre en el contexto del tema de todo el paro nacional, que ocurre también dentro de la línea una serie de discusiones, y lo planteamos porque nos dimos cuenta que cuando tú estás dentro de la academia y decides desentir de la academia y cuestionarla, te transformas en una hendidura, pero también en un puente para construir nuevas posibilidades. Entonces, y lo traigo como a este contexto, porque la línea de investigación, gracias a la pandemia, se dio cuenta que se había transformado en una hendidura dentro del mundo académico, y lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de este año, adaptándonos a las nuevas circunstancias, es construir un puente para que la hendidura no se quede solamente como un signo, como una evidencia de que las cosas deben transformarse, sino para que la hendidura misma sea una posibilidad de transformación y construyamos un puente sobre ella. Entonces, les comparto primero como una aproximación para que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de una línea de investigación, y traigo esta consideración de Vera Colina y Mora Riapiara, quien propone que fundamentalmente una línea de investigación es un esfuerzo organizado de varias personas que lo que tratan de hacer es proponer unas formas de trabajo y que se creen una serie de redes de conocimiento que permitan que un tema en particular empiece a ser cuestionado, ahondado, preguntado, y que a través de ese encuentro de esas redes se empiecen a producir una serie de contenidos que nos pongan en evidencia cómo es que estamos entendiendo ese tema particular. Entonces, una línea de investigación fundamentalmente es un esfuerzo. Y en ese esfuerzo, pues lo que tratamos de solucionar es un problema de investigación, y dentro de ese problema, dentro de esa situación, digámoslo, conflictiva, que no siempre tiene que nacer como el conflicto entendido como una situación incómoda, sino un conflicto también como una visión de necesidad de mirar algo, un conflicto que es como ver detrás de un velo transparente, borroso, algo que está ocurriendo, y lo que queremos hacer es abrir un poquitico esa tela y tratar de develar qué es lo que ocurre. Entonces, esta línea de investigación fundamentalmente lo que está tratando de hacer es darle forma y sentido a esas acciones investigativas. Más adelante Cárdenas nos propone que la línea de investigación también tiene detrás no solamente una necesidad que aquí suena como medio poética de tratar de develar, sino que también hay una búsqueda particular académica de organizarnos. Entonces Cárdenas lo que trata de darle es concretar esto como en un entorno en particular, y decirnos una línea de investigación lo que trata de hacer es ampliar la actividad científica y desarrollar ese contexto que está preguntándole. Entonces ya tenemos dos elementos, hay una serie de esfuerzos de cuerpos, pero también hay una necesidad de organizarnos y de crear en torno a lo académico, ¿no? Que es lo que nos convoca en este momento. Particularmente en la línea de investigación de nosotras, cuando nos acercamos como a la genealogía para entender qué es lo que estamos mirando como una línea de investigación, encontramos que sí hay una situación problemática, conflictiva, profunda de violencia. Entonces la línea de investigación en este punto entonces ya no solamente responde a una necesidad de develar o a un esfuerzo académico, sino que también hay una necesidad por transformar y por cuestionar el contexto. Este contexto entonces es el contexto colombiano, atravesado por múltiples violencias estructurales, directas y simbólicas, como lo propone Galtung, y con esto entonces empezamos a darnos cuenta que la línea de investigación tiene una necesidad de preguntarse, no solamente por ese contexto violento, sino qué ocurre con nuestras niños, niñas y niñas en esas situaciones de violencia. Esa es como la gran pregunta inicial, y esto no lo apunta Sara Alvarado, porque como ahorita más adelante vamos a ver en la metodología que implementé, pues no solamente como que pregunté a los textos, sino que también pregunté a la memoria de las personas quienes estuvieron a lo largo y que siguen estando en la línea, para también entender que el cuerpo y la experiencia particular que atraviesa el cuerpo es muchísimo más valiosa en ocasiones que la misma teoría y los mismos, digámoslo, elementos formales que están contenidos en textos y en dispositivos de producción de conocimiento.
Entonces esta línea tiene, como para ubicarlo en el tiempo, tiene cerca de 40 años y se ha fundamentado entonces en preguntarle al contexto y desarrollar a través de esas preguntas del contexto una serie de preguntas académicas que a lo largo de estos 40 años hemos tratado de responder. En los últimos 10 años lo respondimos a través de 520 tesis que se dieron en la maestría, en 2 maestrías, en la maestría de Educación y Desarrollo Humano que tiene cabida en Manizales y en Medellín, y en la maestría de Desarrollo Educativo y Social que ocurre en Bogotá, y en el doctorado de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud que está en Manizales, en alianza con la Universidad de Manizales. Estas, digámoslo, 3 instancias académicas es el lugar donde estas preguntas al contexto y estas necesidades teóricas empiezan a coserse, empiezan a ampliarse, porque precisamente al estar dentro de estos espacios académicos, lo que permite es que el entramado de este tejido de la comunidad empiece a hacerse cada vez más complejo y a comprender un poco más que necesitamos otra serie de actores para entender ya no solamente el contexto, sino entender cómo esos cuerpos son atravesados por esas situaciones de violencia. Y con el tiempo, a lo largo de estos 40 años, las preguntas han mutado un montón y hemos empezado a cuestionarnos muchísimas más cosas. Bueno, y además de todo este tema de lo relacionado con lo que estamos tratando de entender desde el contexto y desde lo académico, también entonces hemos empezado como a complejizar esa pregunta frente a la socialización política y a las subjetividades. Entonces hemos empezado a desarrollar una mirada sobre todo. Yo creo que lo que más importa dentro de esta comunidad académica de la línea de investigación es que hemos empezado a situar una mirada para comprender una serie de fenómenos. Y esta mirada pues eventualmente tiene una serie de nombres y apellidos académicos, pero tienen sobre todo una serie de propuestas de emancipación. Entonces esto es como lo que ocurre y lo que trato de presentar en esta diapositiva es cómo estas preguntas pues han ido mutando hacia entender cuáles son los imaginarios, las representaciones, los patrones de valor cultural y todas estas otras categorías que rodean la socialización política y la subjetividad política. Pero como aquí el tema no es precisamente como lo teórico, sino cómo fue que nos hemos ido adaptando a esas circunstancias de la pandemia, entonces les quiero contar cómo fue que se configuró la mirada en este caso, es decir, cuál fue la metodología. Entonces empleé como varios momentos. Uno está todo el tema de la sistematización, que digámoslo es una práctica que tiene una serie de pasos específicos que se relacionan con leer la producción en este caso, luego atravesarla a través de una matriz de análisis de la información y luego tratar de empezar a categorizar esa información y darle un sentido medianamente lógico que luego es cuestionado por la teoría. Eso está por un lado. Por el otro lado está un diario, una bitácora que yo llevé desde el inicio de mi trabajo con el CINDE durante todo ese año en el que estuve, y en esa bitácora entonces consigné las clases que tuve, mis trabajos como monitor, pero también todas las reuniones administrativas que tuvimos en la reformulación del CINDE. Porque ocurre que justo, y es aquí donde digámoslo empieza a aparecer la transformación que tuvimos gracias a la pandemia, ocurre que en este contexto pandémico tuvimos que desbaratarnos, literalmente volver a plantear toda la estructura organizacional del CINDE. Además entonces de esta bitácora donde consigno todas estas transformaciones en los diferentes ámbitos de la línea de investigación, también está una serie de entrevistas que desarrollé con los participantes históricamente de la línea y los participantes que están ahora en la línea liderando los diferentes procesos en las diferentes universidades. Bueno, entonces ahorita voy a darles como una mirada, ¿no? Como también esto, a mí me gusta mucho pensarlo como un chisme de alguna manera, por ver a darle, digámoslo, potencia a la comunicación que tenemos nosotras de manera mucho más casual, y no es chisme como en el sentido peyorativo de que es algo tergiversado, sino que es una historia que tiene sentido para entender cómo es que la contingencia nos ha hecho llevarnos por diferentes caminos. Entonces, después de que nos vimos en la necesidad de encerrarnos, empezaron a aparecer muchas preguntas. La primera y gran pregunta es, si tenemos una maestría y una serie de maestrías y doctorados enfocados en la presencialidad, ¿cómo vamos a hacer para llevar eso al mundo virtual? Esa es una pregunta que creo seguimos tratando de resolver, pero que el CINDE le dio una respuesta importante y fue, bueno, tenemos una oportunidad grandísima en la mano. Esa oportunidad es que gracias a la virtualidad se van a movilizar espacios de conexión.
Entonces ya no solamente vamos a estar presentes en el aula con los estudiantes que estaban dentro de la misma ciudad o que viajaban de otra ciudad a la maestría, sino que la virtualidad nos potenció una cosa grandísima y que es la respuesta que les quiero traer. El CINDE se transformó y fundamentalmente la línea de investigación se transformó a través de la potencia del afecto. Fue el afecto lo que nos llevó a entender que el encuentro constante a través de la virtualidad tenía una potencia y que no nos podíamos quedar solamente con el desdén que nos genera la virtualidad, sino que estas oportunidades de abrir la cámara y vernos y hablar y comunicarnos estaba generando un nuevo encuentro con los estudiantes. Entonces traigo el tema del afecto porque en sí mismo el afecto es un hecho importante dentro de la línea de investigación. Entonces, lo que nos llevó a preguntarnos el contexto pandémico fue, entonces empezamos a unirnos nacionalmente. Ahora la línea de investigación, los grupos de investigación ya no son de las maestrías únicamente, como están aquí las maestrías señaladas, sino que se volvieron un hecho nacional. Ahora esta línea de investigación se divide en diferentes momentos, pero todas y todos nos encontramos en los talleres de línea desde diferentes lugares del país, desde diferentes maestrías, y empezamos a tejer, ya no en perspectiva de la regionalidad, sino en perspectiva de lo nacional. Entonces ahí es donde empieza a aparecer todo este tema de encontrarnos. Y parece una paradoja bien chistosa pensar que ya nos estamos encontrando en la virtualidad, pero es justo esos escenarios de lo virtual lo que nos ha permitido potenciar la maestría y ahora tener una serie de preguntas mucho más amplias. Entonces, está por un lado todo ese tema de la nacionalización, que fue una estrategia fundamental, pero por el otro lado fue empezar a encontrar plataformas virtuales que dieran cabida a ese espacio de formación, porque pues estas maestrías tienen una mirada pedagógica profunda, entonces hay una constante pregunta sobre la pedagogía y cómo ocurre la pedagogía virtual. Es un tema que no está solucionado, es un contexto de incertidumbre constante, entonces es un ensayo y error todos los días, pero ahora lo que más nos ha funcionado es emplear las plataformas de Q10, por ejemplo, para encontrar ahí todo esto, y digamos que hay unos aprendizajes muy grandes que tenemos de antes de la educación virtual, que se han adaptado a estas búsquedas particulares de la maestría. Entonces, vuelvo otra vez como al tema del poema para tratar de darle un cierre y responder, pues, cómo es que se ha dado ese volver a ser. El volver a ser ha significado entender que lo afectivo no solamente ocurre sobre la piel en la presencialidad, sino que lo afectivo es una manera misma de entender la investigación académica y de entender los procedimientos pedagógicos, ¿no? Lo afectivo no ocurre únicamente en el nivel de tú ir a tocar al otro y sentir el afecto, sino que el afecto es afectar y dejarse afectar y construir a través de ese afecto. Entonces el afecto aquí ha estado presente y lo pongo en términos de lo poético porque es precisamente esa poiesis que nos ha permitido entender que encontrarnos, estar juntas y compartir ideas es lo que en últimas le cobra sentido a esta comunidad. Digamos que sí está muy chévere producir tesis, está muy bacano publicar artículos, está muy chévere estar en estos espacios de ponencia, pero realmente lo que nos ha salvado a todas del agobio y de quedarnos únicamente en la hendidura fue saber que detrás de esta cámara y detrás de estos micrófonos habíamos personas que estábamos dispuestas a construir pedagogías a través del afecto. Entonces eso es como lo que les quería mostrar, mi mirada también a esta situación. Seguramente dentro de la misma organización y dentro del mismo CINDE hay otras formas de entenderlo, pero esta es la forma en la que yo he tratado de darle número y sentido, como dice Barba Jacob. Muchas gracias. Alma, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por hacernos pensar mucho. Yo creo que una de las cosas que mencionas y que lo resalto, porque todo este tema de la pandemia nos llevó a pensarnos el afecto ¿no? O sea, ese afecto y esa relación con ese ser. Y realmente estar a la distancia en medio de estas pantallas nos ponía a pensarnos cómo construir ese afecto, cómo acercarnos, cómo encontrarnos desde ese lugar. Y creo que lo que nos muestras a partir de este ejercicio, en ese ser ese ser que cada uno ha construido, cómo llega y se encuentra con ese otro, cómo ese diálogo
cómo ese diálogo en diferentes contextos en el que se encuentra termina tejiendo, termina hilando esos sentires que te permiten construir, ¿sí? Y ahí ese tejido es el que lleva ese puente que permite poder traspasar esa hendidura que se da. Porque yo creo que los dos conceptos que planteas, tanto la hendidura como el puente, caben perfectamente en este ejercicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque es que precisamente fue un romper una dinámica que teníamos, dar por sentadas una realidad que existía, unas formas, y ahí yo creo que es importante, nos dio a entender que tenemos unas formas del hacer, y nos llevó a decirnos, no, mire, es que no solo hay una forma, pueden haber muchísimas, y estas se reconfiguran cada vez que está algo. Y precisamente eso pasó con el ejercicio académico y de enseñanza-aprendizaje, y creo que también con el ejercicio formativo, porque tú, por ejemplo, planteas algo que me parece allí muy importante, y es el hecho de que nos tocó ver o buscar otras plataformas para poder desarrollar el ejercicio, usar otro tipo de herramientas que nos permitan esos acercamientos, y en esos acercamientos obviamente tocaba conocer un poco qué haciendo, y digamos que ese recuento histórico que tú haces con todo el ejercicio de revisar tesis, o sea, son demasiadas tesis que han venido trabajándose en torno, por ejemplo, y hablando un poco de la línea, ¿no? Que la línea trae un tema de socializar, es que trabajar el tema de socializar en términos de pandemia donde no nos podemos ver, entonces, ¿cómo también reconceptualizamos el concepto de socialización, ¿no? Entonces, aquí ya también es empezar a deconstruir ese proceso, ese concepto que teníamos de socializar, que socializar solo es cuando nos tocamos la piel, pero también el socializar es cuando hablamos, cuando estamos al otro lado y nos vemos las caras. Por ejemplo, eso que tú decías, y yo siento que esta es una de las cosas que es muy importante a través de estos medios, es poder verle la cara al otro. ¿Sí? O sea, poder verle ese rostro que está allí, cómo es, cómo tiene el pelo, qué se puso, qué hay ahí en ese, así sea en un pequeño recuadro, ¿qué alcanzo a ver? Alcanzo a percibir a ese otro y a ese sentir. Hasta los ademanes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que te veía, cómo movías tus manos, cómo generabas, eso que yo estoy siendo, es lo que termino transmitiendo al otro y lo que me permite tejer ese puente para poder encontrarme, para poder entenderlo. Y obviamente, pues en estos medios, y ya pensándonos un poco, habría que también pensarse cómo también construir estos haceres, teniendo en cuenta cuando estos medios no son tan amenos y no nos facilitan o no nos permiten esos encuentros de esa manera. ¿Desde qué otra forma? Entonces, por ejemplo, la voz termina siendo un elemento dulce que también nos encuentra, que al narrar nos dice algo y nos hace sentir a ese otro y nos hace encontrar desde el afecto. Entonces, creo que ese ejercicio que nos traes nos permite poder ver cómo cada vez nos tenemos que ir en el proceso de educación, en el proceso formativo, ir deconstruyéndonos para poder resignificarnos y para poder encontrar unas otras formas de acercarnos y de vernos en el otro. No sé si alguien quiere aportarnos algo a este ejercicio tan bello que hoy nos muestra Alma, que te lo agradecemos mucho, y también por contarlo con ese entusiasmo. Creo que una de las cosas que me pues yo soy muy de eso, de esas motivaciones. Entonces, cuando alguien cuenta esa historia con esa motivación es porque la ha sentido. Y cuando uno lo siente, como que se acerca más o que se conecta. Entonces, parte creo que también de ese proceso de formación tiene que ver es con cómo nos motivamos a contar o narrar esa historia, y pensando un poco en cómo narramos lo que queremos mostrar, también nos está diciendo cómo cómo estamos logrando hacer práctica pedagógica, cómo logramos en ese escenario poder permitir ese acercamiento, porque esa energía, así estemos a metros, a distancias, supongo que estás en Manizales, creeré yo que estás en Manizales, entonces si estás en Manizales, entonces imagínate, yo estoy en Palmira, entonces estamos a distancias, pero nos estamos conectando desde allí y nos estamos acercando.
Y hay algo que rescato de este ejercicio de resignificación que han hecho con la línea y con este proceso educativo a través de la maestría, es cómo hacer converger. Siempre había habido una división que me parecía, y aquí hago un aporte, yo estudié con la maestría en Educación y Desarrollo Humano del CINDE con Manizales y con la Universidad de Manizales. Entonces, por ejemplo, eso que dices, esas separaciones que había en términos de que una cosa era Medellín y otra cosa era Manizales, y en algún momento yo tuve la posibilidad de hacer un seminario en Medellín, y obviamente uno decía, ¿por qué esas divisiones? Esas divisiones no ayudan. Entonces, creo que hacer esa convergencia, que esto haya permitido esas convergencias, empieza a hacer otras narraciones porque nos encontramos en otros contextos, ¿no? Y empezamos a encontrar allí, vuelvo a los puntos comunes, a lo que nos une, pero también a lo que nos diferencia, y que esa diferencia es importante tenerla muy en cuenta, porque también nos marca esas otras posibilidades de generar o agenciar otros tipos de procesos. Así que muchas gracias, Alma, por tu aporte. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿O todo ha sido muy claro? Muchas gracias a ti. A mí se me olvidó una cosa importante y es presentarme. Mi nombre es Alma Ortiz Giraldo, yo soy estudiante de cuarto semestre de la maestría en Educación y Desarrollo Humano, soy periodista, ahora estoy dedicada al servicio público, trabajo en la registraduría como encargada de la delegación de Caldas en temas de comunicación, y pues además trabajo con una colectiva que es en temas de género, diversidad y disidencias, y está muy interesada en construir pedagogías posibles para nosotras, las personas que no encajamos dentro de esos modelos. Así que quien quiera construir, quien quiera preguntarse cómo construir una mejor posibilidad para nosotras en estos entornos, pero también para otras personas que no habitan la normalidad, estoy muy abierta y me encanta poder pues estar con otras personas y tejer. Muy interesante eso que planteas, Alma, porque también creo que aquí nos lleva también a pensarnos en ese proceso, y una de las preguntas orientadoras de la mesa tiene que ver con lo normal y no normativo, ¿no? Entonces, ¿qué también hemos considerado como lo normal? ¿Qué es lo normativo? Y cómo también ahí tejer a partir de esas diferencias, ¿no? Y esas diferencias que están allí dándose, proponiéndose, y que están en todos los escenarios, y no estamos solamente en los escenarios, digamos que se evidencian más en los escenarios urbanos que en los escenarios rurales, y creo que también allí habría que hacer esas discusiones para ver cómo logramos puntos de encuentro que nos permitan, y independientemente de esas diferencias que tengamos, cómo convergemos para construir propuestas que lleven a que esto se pueda posibilitar y darse independientemente del contexto en el que estemos. Así que gracias, Alma, por tu aporte, y interesante lo que nos planteas. Bueno, vamos a continuar, si no hay más preguntas o aportes, con la siguiente ponencia de Jaime Ramiro Cabrera, reconfiguración de la práctica docente para la participación familiar en la escuela como oportunidad para una sociedad igualitaria. Jaime, tú me pediste que te proyectara, ¿cierto? Sí, por favor. Vale, listo. Entonces ya, deme en un momento, ya te proyecto. Bueno, si quiere me voy presentando yo para ir ganando tiempo. Sí, claro. Mi nombre es Jaime Ramiro Cabrera Costa, yo soy psicólogo, profesor de básica primaria también. Hice una maestría en enseñanza de las ciencias en la Universidad Nacional de Colombia, y ahora estoy cursando un doctorado en ciencias sociales, niñez y juventud, y ahí desarrollo una tesis doctoral en torno a la relación de la familia con la escuela en tiempos de pandemia. Estoy mirando la experiencia de las familias. En ese marco es que voy a presentar, digamos, como una categoría de ese trabajo. En la revisión documental
yo me apoyo en Isabelino Sied, en Pablo Pinau y Inés Dussel. Ellos son autores argentinos que trabajan en torno a la relación de la familia con la escuela. Son doctores de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, en esa parte teórica, el fundamento está puesto en ellos. También trabajo la propuesta. Sí, ya se está viendo. Dale la segunda diapositiva, porfa. Vale, ya. También me apoyo en una propuesta de trabajo de la familia con la escuela que desde el 2005 viene trabajando la Universidad Católica de Chile en una página web que es interesante que ustedes podrían consultar, que se llama Valoras. Ahí hay unas propuestas interesantes en torno a ese trabajo. Y también me apoyo en dos autores franceses, sociólogos y filósofos, ambos ellos, que son Dardot y Laval. Dardot y Laval hacen una propuesta en torno a unos conceptos muy interesantes que son el de procomún, el concepto de coobligación, coactividad. El concepto de procomún alude a una forma institucional de estructurar el derecho, el uso y el control de cualquier cosa. Entonces, desde esos tres conceptos es que estoy yo mirando la relación de la familia con la escuela, desde el derecho al acceso, al uso y al control. Históricamente, desde el lugar de poder que se ubica el profesor, no hay ese derecho o no hay ese acceso al control. Por ejemplo, históricamente el que tiene el control en la escuela es el profesor y menos el uso de la escuela, el uso del aula de clase, por ejemplo. Y en torno a una categoría que me interesa, que es la categoría de la evaluación, yo estoy trabajando desde un concepto de reconocimiento que lo trabaja Axel Honneth, y también desde un autor que seguramente ustedes que son del campo de la educación, que es muy conocido, que es Philippe Renaud. Bueno, eso sería como el lugar desde donde yo me muevo en torno como a los autores. Yo quise empezar esta presentación con estas dos imágenes. Es un trabajo que vengo haciendo desde el año 2016 en el marco de el trabajo de investigación que hice en la maestría en enseñanza de las ciencias, donde mi asesor me dijo, hagamos una experimentación de la imaginación, donde todos puedan definir reglas y formas de actuar. En el 2016 nos interesaba involucrar a la familia en la enseñanza de las ciencias. Desde el 2016 venimos escuchando un concepto que es el STEM, la importancia de enseñar ciencias, matemáticas, tecnología, ingeniería, que es como la sigla de STEM, y viendo los pobres resultados pues, de los estudiantes en las pruebas internacionales, queríamos como mejorar esa parte, y en la revisión de los antecedentes encontrábamos que, por ejemplo, en los Países Bajos como Holanda, Noruega, Islandia, el involucramiento de la familia había ayudado mucho a mejorar el desempeño y el rendimiento académico. Entonces, en ese marco de mejorar el desempeño académico, empezamos como este ejercicio de experimentar la imaginación y tirarnos al vacío a ver a dónde caíamos. Entonces,
El título de esta presentación, Reconfiguración, tiene un fundamento. ¿Qué queríamos reconfigurar? Queríamos reconfigurar el ejercicio del docente desde la evaluación. En la institución educativa donde yo estoy, tenemos un alto porcentaje de reprobación, de deserción, de ausentismo, asociado a que los niños presentan bajas calificaciones y obviamente la evaluación se convierte en una herramienta para descalificar. En ese sentido, nosotros queríamos hacer una propuesta de la evaluación desde una lectura política. Y eso significaba renunciar un poco al autoritarismo, a que es el profesor el que define el examen, el que define las preguntas, el que define el horario de presentación, es el profesor solo el que califica, es el profesor el que determina si es examen, si es exposición, si es cartelera, si es trabajo. Queríamos renunciar un poco a eso, por eso hablo de una lectura política de la evaluación como una renuncia al autoritarismo, o sea, pensábamos que esa forma tradicional de calificar o pensar la evaluación como una calificación genera injusticia, ¿cierto? Y de alguna manera es una forma de rechazar al estudiante cuando usted le califica 2, 1, etcétera. Y pensábamos que en ese ejercicio de experimentar en la imaginación, conocimos una experiencia vieja de 1986, donde una experiencia en Dinamarca, donde el profesor convocaba a las familias y les preguntaba y a los estudiantes con una metodología cómo les gustaría que los evaluaran, ¿cierto? Y entonces empezamos por hacer unos talleres investigativos en torno a cómo les gustaría que les evaluaran, cómo les gustaría que fuera la calificación, un poco como a romper con ese molde que traíamos. Y en esta imagen lo que vemos es un ejercicio de evaluación donde el padre de familia asiste al salón de clase, donde con anterioridad nos pusimos de acuerdo, bueno, qué tema vamos a evaluar y de ese tema qué elementos nos interesa que evaluemos. Y entonces ellos van al salón de clase y participan de esa evaluación. Por eso hablo yo de una reconfiguración de la práctica docente para la participación. Históricamente, la participación de la familia se reducía a recibir la libreta de calificaciones o el informe de notas o a que los convoquen para asuntos disciplinarios. Aquí pensábamos un poco distinto, por eso hablaba de reconfigurar como una oportunidad para una sociedad igualitaria, hablando de conceptos como, por ejemplo, un currículo justo. ¿Qué les interesa saber de acuerdo a sus necesidades? Entonces encontrábamos que había familias que tienen una panadería, por ejemplo, y quieren que sus hijos de alguna manera herede esa panadería. Entonces ahí había unos elementos importantes pero no como panadero, sino como administrador de empresas, como ingeniero de alimentos, por ejemplo. Entonces ahí había unos elementos importantes que nos invitaba a trabajar el concepto de reconocimiento del que habla Axel Hahn, el reconocimiento como decir en estas familias hay un saber, hay una experiencia que nosotros podemos traer al salón de clases y que podemos ese saber y esa experiencia podemos ampliarlo, podemos complementarlo, podemos aclararlo. Entonces, esa es un poco como la idea de mostrar esta imagen. En la revisión de antecedentes de la relación de la familia con la escuela, no de escuela con la familia, porque los trabajos en ese sentido de relación de la escuela con la familia abundan, pero no de la familia con la escuela, encontramos, por ejemplo, experiencias en Estados Unidos, en el Instituto de Familia de la Universidad de Harvard, en ciudades como Chicago y Nueva York,
donde había experiencias interesantes para el trabajo de lo que acá nosotros en Colombia llamamos las competencias blandas, toda esa parte socioemocional, toda esa parte socioafectiva, toda esa parte de competencias ciudadanas con poblaciones negras, y encontrábamos que había unos resultados interesantes y tomamos también esas experiencias como base, como fundamento para la reconfiguración de nuestra práctica docente, que inicialmente empieza en grado quinto en 3 grupos con 2 compañeras que también hicieron la maestría en enseñanza de la ciencia conmigo y que después extendimos hasta el grado séptimo. ¿Me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? ¿Ya aparece? No, no aparece. Listo, entonces dame un segundo que creo que es que tengo... Ahora sí, ¿cierto? Bueno, eso sí, ok. Bueno, Deligny, Ferdinand Deligny, es un filósofo francés que después de la Segunda Guerra Mundial empieza a hacer un trabajo con todos estos jóvenes que quedaron sin familia y se convirtieron en habitantes de calle y que tuvieron problemas de delincuencia, de consumo, y se convirtieron en habitantes de calle pues con todas las dificultades que él trae. Él empieza a plantear el rol del maestro como compañero. Hicimos una revisión teórica sobre ese concepto de compañero y lo trajimos para el trabajo de reconfiguración de la práctica docente, el docente como acompañante, ¿cierto? El docente como acompañante del proceso educativo, el docente acompañante como el proceso de aprendizaje, el docente como acompañante del proceso de enseñanza, el docente como acompañante del proceso de aprendizaje. Y entonces ahí nosotros ese trabajo de acompañamiento lo trabajamos desde 3 categorías. Una, comunicación. Y aquí de una vez me vengo a la pandemia, porque esto nos sirvió un poco como de adelantar el trabajo, pues en la pandemia nosotros utilizamos como ese ejercicio de acompañamiento lo que utilizó todo el mundo, que era el WhatsApp, por ejemplo, pero ya teníamos de alguna manera una urdimbre, ya habíamos hecho un tejido con algunas familias y entonces en el colegio, en esta época de pandemia, no tuvimos esa dificultad, pues como la tuvieron otros colegios. Entonces, acompañar desde establecer un canal de comunicación claro, expedito, fácil, que fue el WhatsApp. Una de las quejas que daban los padres de familia en torno a la relación con el maestro era que la comunicación era deficiente, la comunicación era plana, porque solamente se reducía a cuando el maestro llama al padre de familia para un asunto académico y que va perdiendo materias, o cuando el padre de familia cita al padre de familia para un asunto disciplinario, o en algunos colegios que trabajan lo que llaman escuelas de familia. Por eso un poco en esa comunicación, por ejemplo, establecimos horarios de exámenes de todo el mes. Entonces un padre de familia contaba con un horario cuando se recibe un trabajo, cuando se hace una exposición. El padre de familia podía acompañar una exposición. El padre de familia, hicimos la presentación de trabajos más en la esfera pública, entonces los niños iban y presentaban actividades de ciencias, por ejemplo, en el descanso, y ahí acompañaban los padres de familia. Eso lo entendemos como el acompañar como un intercambio, ¿cierto? Y también como un compartir. La relación del maestro con la familia, desde la categoría acompañar, como un movimiento hacia una relación basada en la paridad. El maestro no es el que más sabe, el maestro es el que sabe y el padre de familia es el que no sabe, sino llegar a generar una idea de pares. Y la tercera categoría en esta parte del acompañamiento es el tono íntimo. El maestro contratado como humano, ser capaz de asumir un compromiso personal
que le da la importancia al individuo y con un deseo de mover a todos, no solamente mover en matemáticas al estudiante para el aprendizaje de los números enteros, racionales o naturales, sino también interesarse en mover a la familia. Eso nos sirvió un poco como un activo con el que llegamos ahora a la pandemia. Obviamente se presentan dificultades, ¿no? Seguramente ahora me van a preguntar, bueno, todo no es perfecto, muchas dificultades que hay que resolver y hay que enfrentar. Y unas dejarlas pues ahí como entre paréntesis porque no sabemos cómo qué hacer. Por favor, ¿me ayudas con la segunda? Dame un momento. Bueno, entonces, todo esto creó un clima de desequilibrio, ¿sí? Un clima de desequilibrio, un clima como de no saber, nos va a salir bien, nos va a salir mal, qué estamos haciendo, si estamos haciendo lo correcto. Uno de los problemas que surgen a la hora de que hay que colocar un número, hay que colocar 3, 4, 5. Hay familias que por el hecho de ir, de acompañar, quieren que la nota sea 5, por ejemplo. Es una dificultad que tuvimos que enfrentar. Entonces, como un poco al inicio los 3 compañeros, como aceptar esa situación, ¿no? De desequilibrio, de tener en un salón de clases ya no 30 niños, sino 30 niños con 20 padres de familia, 30 niños con 15 padres de familia, 30 niños con 5 padres de familia, o a veces tener 30 niños y un padre de familia. Esperábamos 20 y llegó uno. Entonces, ¿cómo podemos ahí hacer un ejercicio de improvisación que nos permita resolver como esa situación? Trabajamos un concepto, el que es el concepto de reconfiguración de territorio. Ese concepto de reconfiguración de territorio es un concepto muy interesante que en Colombia se ha trabajado mucho. Por ejemplo, en la Universidad del Norte lo han trabajado 2 autores colombianos que son Rico y Bejarano, y lo han trabajado con estas personas pues que volvieron a la vida civil después del proceso de paz. Esa parte de reconfiguración del territorio. Un poco nosotros ahí lo trajimos de los cabellos, pensando a que tener los padres de familia en el aula de clase era eso, ¿no? Reconfigurar el aula en clave de reconciliación. Nos habíamos dado cuenta que teníamos un conflicto entre las familias y la escuela. Muchos docentes no quieren que los padres de familia vayan al colegio porque los ven como entrometidos. Entonces, en ese sentido, era que pensábamos una reconfiguración del aula en clave de reconciliación. Ahí puse pues como los autores y lo que significaba pues ese concepto de territorio, ¿no? Como un espacio demarcado, utilizado y significado. Entonces, abrir las puertas del aula de clase era demarcar otros linderos, ¿cierto? O ampliar esos linderos, ¿cierto? Que un padre de familia, ahora vamos a ver unas fotos, que un padre de familia sea el que orienta la clase y no sea el profesor, era darle a ese territorio una utilidad distinta a la tradicional, igual un significado también distinto. Eso lo tomamos de esos autores que yo digo, Vergara y Licona, que están en la Universidad del Norte. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí en esta imagen vemos el profesor cediéndole el poder a un padre de familia. Un padre de familia es el que en ese momento tiene la gobernabilidad del aula, ¿cierto? No gobierna el profesor, sino que gobierna un padre de familia. Obviamente eso implicó que el día anterior el padre de familia estuvo en la tarde como organizando, planificando cómo iba a ser el desarrollo pues de
de la clase. Hubo que hacer un ejercicio de persuasión porque los padres de familia al principio son temerosos, están inseguros de que eso vaya a salir bien, de que ellos sean capaces. Entonces hay que hacer ahí un trabajo con ellos en torno. Entonces ahí vemos ya el aula de clase no solamente como un territorio para el profesor y los estudiantes, sino el aula de clase como un territorio para la familia. Entonces, una señora llega con su bebé y dice, ¿puedo entrar a la clase con el bebé? Entonces entra la señora con el bebé, llega otro día una señora con un caminador y con una hija que tiene parálisis cerebral y que no tuvo con quién dejarla, entonces la trae al salón de clase. Entonces, el territorio, el sentido y el significado del territorio cambia y se amplía. Entonces ya no estamos educando solamente a un niño y no solamente está educando el profesor, sino que también la familia está educando. Nosotros en la Universidad Nacional hicimos un pretest y un posttest. Mi asesor quería medir eso desde lo cuantitativo y con una temática específica que manejamos, pues porque él por su formación de ingeniero está más distanciado de lo cualitativo y utilizamos un cuestionario antes de hacer todo este ejercicio y luego ese cuestionario después y vimos pues qué significó estadísticamente ese cuestionario, 21 preguntas que se hacían, cuántos estudiantes mejoraron en las respuestas y qué correlación había con las familias que lo acompañaron durante 8 actividades que se hicieron y los que acompañaron solamente una actividad o los que acompañaron 4 actividades, etcétera. Pasemos la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿de qué depende que esta propuesta, esta experimentación de la imaginación sea sostenible y sea sustentable, ¿cierto? Depende de qué tanto se puede empoderar a la familia. La familia tiene que cumplir muchas funciones y más en la pandemia, ¿no? Que se puso difícil el desempleo. Entonces, es complicado cuando nosotros trabajamos con un contexto, pues, de familias vulnerables, de familias que tienen empleos informales. Entonces, otra función más es complicado. Entonces, ahí cobra mucha importancia el concepto de empoderarlos, el concepto de hacer una buena empatía, el concepto de hacer con ellos un buen contrato, ¿cierto? Una buena convocatoria, un buen acompañamiento, tener una disposición. Aquí los profesores no podíamos decir la jornada termina a las 12 y ya nos vamos a la casa y nos desconectamos o nos quitamos el traje de profesor, porque no funciona así. Entonces, un poco eso implicó acercarnos a una posición teórica que para mí es desconocida, que es la perspectiva decolonial, ¿cierto? Desligarnos de toda esa formación, de todo ese pensamiento patriarcal, eurocéntrico en torno a qué es la educación, qué es la formación, qué es la escuela, qué es la familia, la identidad del maestro. Entonces implica también una perspectiva decolonial, implica un desaprendizaje de muchas cosas que en la universidad pues uno aprende y que en la práctica toca desaprender para de pronto romper o deconstruir, como dice aquí, esos mitos de que la familia no asiste, de que a la familia no le interesa, de que a la familia no quiere o de que el profesor es perezoso y proponer pues alternativas con alguna pertinencia
social. Entonces yo quisiera decir que lo que nosotros en esta experiencia de reconfiguración de la práctica docente lo que buscamos hacer es un nuevo modo de gobernar el aula. No gobernar solamente el maestro, sino gobernar el maestro con los estudiantes y gobernar el maestro con la familia. Yo no sé cómo estaré de... Te quedan 2 minutos. Bueno, estoy bien entrenado con el tiempo. Entonces, si uno mira en la literatura, encuentra que un poco lo que hicimos tiene que ver con lo que los pedagogos llaman un giro pedagógico, y a mí me gusta más con lo que estos dos sociólogos y filósofos franceses, que son Pierre Dardot y Christian Laval, llaman una nueva razón del mundo. Así se llama un libro de ellos, una nueva razón del mundo. Entonces, como en ese marco un poco giraba nuestra propuesta. Miren que si uno revisa las herramientas que tenemos desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, encontramos que a través de los DUA nosotros podemos eliminar esas barreras para incrementar oportunidades. Creo que involucrar a la familia en la enseñanza, en el aprendizaje, en la evaluación y en todo lo que un maestro gestiona en un salón de clases o en una escuela, está apegado a eso que se llama eliminar barreras que incrementen las oportunidades para los estudiantes. Les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias. Bueno, Jaime, muchas gracias a ti por el relato que nos trae de este ejercicio. Yo resalto mucho lo que tú planteas y cómo vienes a integrar a este diálogo de la educación uno de los componentes fundamentales, pues, históricamente de la sociedad, que es la familia, ¿sí? Porque, pues, ya digamos que también han habido otras modificaciones, otros cambios en torno a lo que es la familia, ¿no? O sea, ya las familias y el concepto de estructura como se tenían en algún momento ya somos otras formas de familia, somos otras formas diferentes, y frente a eso también creo que si ese concepto sobre cómo está constituida la familia, cómo se relaciona la familia al interior y con el mundo, pues también nos viene a proponer también cómo se reconfigura con el tema de la educación. ¿Y por qué nos viene a poner en juego eso? Porque también es no pensarse que la familia no aporta en procesos educativos o no tiene elementos para aportar en procesos educativos. De hecho, los tiene mucho. Y no es pensarse también desde allí que como se ha venido o como se ha generado, es pensar que el niño solo se educa cuando está en la escuela y que es la responsabilidad de la escuela educar a ese niño. Entonces, creo que poder generar esa alianza y como nos los muestras tú, de darle esa importancia también a la familia en esos procesos de aprendizaje, en esos procesos de enseñanza, que enseñan ellos y que vienen a aportarles también ahí en ese juego, y que también ellos vean que tienen un manejo, ¿no? Y eso también creo que es como involucramos, porque es cierto y es, bueno, también es que los tiempos en los que vivimos nos llevan a acelerarnos en otras formas y que efectivamente es como a cambiar, ¿no? O sea, el trabajo, la dinámica laboral ha permitido que la familia cada vez se distancie más de ese ejercicio educativo. Este tema de la pandemia nos hizo reencontrarnos en otra realidad y poder también ver que allí también hay una participación que podría darse mucho más activa.
poder generar otras formas. Ese ejercicio que tú planteas y que me parece muy bonito con el tema de que vaya el papá o la mamá o la figura que esté allí de cuidador con ese niño o niña, y que vaya a la escuela y que enseñe y que genere una acción y donde ya la figura del maestro no es la figura del conocimiento del que lo sabe todo y de que es el único que puede dar ese espacio, sino que también hay otros que pueden acompañar ese proceso, como es la familia, pues termina generando una acción muy bonita, ¿no? O sea, no más allá de lo bonito, es una acción muy impactante porque también quita el concepto y pone en un concepto más aplicable, yo creo, que es el tema de que el maestro, el docente, no es el que todo lo sabe, sino que es el que acompaña. Sí, y ese concepto, por ejemplo, de compañero, de acompañante de ese proceso educativo, es decir, que brinda cosas, pero que también ahí hay otros elementos que están articulándose para poder generar ese proceso, me parece muy decolonizador, como tú lo decías, porque también nos cambia esos preceptos que históricamente hemos tenido con relación a la educación, a los roles como maestro. Mira que allí, dentro de esas preguntas que tenemos orientadoras de la mesa, el rol del maestro ya cambia, se modifica. No es el del que todo lo sabe, sino el que acompaña, que está allí junto al otro y que permite generar otras articulaciones, como también cambiar el rol de la familia, de verlo allí. Y yo creo que ahí traería un poco el concepto de Martha Nussbaum con relación a las capacidades humanas, ¿no? Entonces, cómo también estamos modificando esas capacidades humanas, de que todos podemos tener unas capacidades para desarrollar, y entonces de que no solamente están dadas para uno, sino que dependiendo cómo converjamos los elementos que nos permitan desarrollar esas capacidades, pues también lo podemos lograr, ¿sí? Entonces, por ejemplo, darle esa importancia a la familia, darle esa importancia también al niño o niña frente a sus propias capacidades, darle otro rol de capacidad al maestro, que permite mediar esas dos instituciones que aparentemente están como opuestas, pero que a la vez se reconfiguran en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, muy interesante lo que nos traes, un ejercicio que creo yo podríamos empezar a aplicar en varios escenarios y a empezar a generar una brecha tan distante que hemos tenido con todo este proceso. Así que, Jaime, muchísimas gracias por tu aporte, por este espacio, por haber estado aquí. A los participantes, hay 2 participantes que pues no los he visto desde que ingresamos, es Carlos Enrique Díaz, con su ponencia de formación en competencias digitales docentes ante la situación de pandemia, experiencia Universidad de los Llanos Meta Colombia. No sé si por ahí esté conectado o no está conectado. Y Olivia Canales Quesada, percepciones de los docentes, guía sobre la práctica profesional pedagógica. Creo que, pues no sé qué haya pasado con ellos dos. Esas 2 ponencias pues no pudieron desarrollarse en el día de hoy. No sé si alguien tenga algo más que expresar o manifestar frente al desarrollo de este ejercicio. ¿No? Creo que ha sido como muy claro como el proceso, supongo. Yo creo que todas las experiencias que tuvimos en esta tarde de hoy nos llevan pues a reflexionar en torno a cómo podemos modificar las prácticas pedagógicas que hacemos, pero también a cómo también podemos transformar esos procesos de formación que estamos desarrollando, cómo nos seguimos formando también nosotros como maestros, como docentes. Creo que también hay una apuesta muy importante en términos de que este es un ejercicio que cada vez debe seguirse haciendo. El conocimiento no está dado ni está sentado,
las formas del hacer tampoco están establecidas. Hay unas guías, hay unos procedimientos, hay unos elementos que tenemos allí sobre los cuales podemos trabajar, pero creo que lo que hoy nos muestran quienes estuvieron en las ponencias nos dan una diversidad de miradas, que quiere decir que esas son las diversas posibilidades que tenemos de poder generar y transformar este proceso de educación y de seguir pensándonos en seguir pensándonos en cómo podemos resignificar la educación, en cómo podemos seguir mostrando ese ejercicio del docente, ese ejercicio también del estudiante frente a los procesos, y cómo también podemos comprender el quehacer educativo. Yo creo que tenemos mucho por seguir trabajando. Aquí nos abre un panorama para seguir dialogando, para seguir reflexionando, pero creo que nos vamos con muchas cosas muy, muy valiosas en la tarde de hoy. Así que le quiero agradecer a todos por esta participación, por estas narraciones que nos contaron, por estas historias y estas experiencias que nos enriquecen y que nos llevan a decir que vamos por el camino, porque cuando nos cuestionamos, cuando mostramos unas nuevas formas de hacer, quiere decir que no nos estamos quedando quietos y que estamos tratando de generar nuevas acciones. Así que agradezco a los participantes, a los que ya tuvieron que retirarse por diferentes situaciones, por haber estado aquí, y a los que todavía están, muchísimas gracias por esta tarde llena de aprendizajes. No sé si alguien tiene algo que decir para finalizar. De mi parte, muchas gracias, muy amable por el acompañamiento que nos hicieron, por la paciencia. Muchas gracias. Vale, gracias, Jaime, también a ti. ¿Alguien Bien, más? profe. Sí, profe, con Maribel, también para agradecer el espacio y el momento que nos dieron para poder mostrar lo que venimos trabajando, lo que uno ve y las experiencias que uno día a día pues también va aprendiendo de ellas. Gracias. Gracias, Maribel. Bueno, muchas gracias a todas, que pasen buena tarde y nos vamos con muchas cosas para seguir reflexionando, ¿vale? Hasta luego, que tengan buena tarde. Chao. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por el espacio.